Amigos, buenas noches. Bienvenidos a Telediario Estelar. Les saluda Fabricio Ceballos. Importantes noticias registradas en los últimos minutos para compartir con ustedes. En lo más destacado tenemos: la ministra del Interior, María Paula Romo, confirmó que se localizó a la ex asambleísta Sofía Espín y al ex superintendente de comunicación, Carlos Ochoa, en Bolivia. Ambos son requeridos por la justicia ecuatoriana. 1000 escuelas rurales se reabrirán hasta diciembre de este año. Las autoridades anuncian más cambios en el sistema educativo nacional. Con 69 votos a favor, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó una resolución que reconoce como jefe del Estado venezolano a Juan Guaidó y rechazó las políticas de Nicolás Maduro. El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias de Ecuador organiza simulacros en caso de tsunamis, con la finalidad de generar una cultura de prevención. La actividad fue acogida por la ciudadanía. En las noticias del mundo, en Venezuela, los representantes de la televisión chilena, detenidos la noche del martes en Caracas, fueron puestos en libertad, mientras un equipo de la agencia EFE, que también fue retenido, será deportado a Colombia en las próximas horas. Y en los deportes, la lista 1 del binomio Egas Estrada fue la ganadora en la elección del nuevo directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Iniciamos. Atención, arrancamos con esta entrega con la siguiente información. La ministra del Interior, María Paula Romo, confirmó que se localizó en Bolivia a la ex asambleísta Sofía Espín y al ex superintendente de comunicación Carlos Ochoa, quienes son requeridos por la justicia ecuatoriana. Espín es investigada por presunta oferta de tráfico de influencias, mientras que Ochoa por supuesta falsificación y uso de documento falso. Tanto Espín como Ochoa habrían solicitado asilo al gobierno del presidente Evo Morales. Les puedo confirmar que tenemos información de que tanto el señor Carlos Ochoa como la señora Sofía Espín se encuentran en este momento en Bolivia y que estarían realizando gestiones para pedir asilo. Esto es lo que conocemos. Nosotros seguimos los trámites que corresponden para comunicarle al Estado de Bolivia que en ambos casos se trata de personas que son requeridas por la justicia. Los procedimientos son procedimientos en el marco de la cooperación internacional. Se piden tanto a nivel de policías como a nivel de jueces, dependiendo del tipo de difusión que requiera la Interpol. Y luego también depende de la decisión de los países de cumplir con la ley o de la decisión de los países de qué hacer respecto de las solicitudes que reciben de ciudadanos que, como en este caso, están siendo buscados por la justicia ecuatoriana. Vamos con más temas. El subsecretario de Acción Política, Iván Granda, no acudió a la Fiscalía General del Estado para facilitar información sobre acuerdos con testaferros. El funcionario fue requerido por la titular del organismo, Ruth Palacios. En la Fiscalía consideran que la presencia del subsecretario de Acción Política Iván Granda en sus instalaciones es urgente, tanto que plantearon una diligencia inmediata. Para el día de hoy a las 3 de la tarde del doctor Iván Granda, a fin de que rinda su versión y entregue las evidencias a las que hace referencia en cuanto a los acuerdos. El funcionario había anunciado que se han logrado 17 acuerdos con personas que sirvieron de testaferros en actos de corrupción, quienes ahora estarían dispuestos a cooperar para la recuperación de recursos, fruto de estos ilícitos. Tenemos detectados varios ciudadanos que inclusive quieren cooperar con la justicia ecuatoriana, pero eso está a expensas de que se apruebe la ley de anticorrupción que presentó el presidente Lenín Moreno el 14 de septiembre del año pasado. Para la fiscal Ruth Palacios esta información es fundamental, pues permitirá realizar las investigaciones, y recordó que el organismo que dirige es el único encargado de la acción penal. Por ende es la única que puede llegar a esta investigación y en el evento que así lo permita, porque para que exista cooperación eficaz es necesario que haya un enjuiciamiento penal. Sin embargo, la asistencia del subsecretario no se produjo, por lo cual habrá que esperar se reagende este pedido realizado directamente por la principal del Ministerio Público. Alex Llanos, Telediario. Y el futuro del asambleísta de Creo, Ana Galarza, está en manos del Pleno Legislativo. La próxima semana se tratarán los informes sobre la investigación a las denuncias presentadas en su contra.
La presidenta Elizabeth Cabezas ratificó este jueves la decisión del CAL de que el caso Galarza sea resuelto en el Pleno de la Asamblea. Todavía yo no he hecho ninguna convocatoria para ese tema, está previsto para la próxima semana, yo lo había anunciado de inicio el día martes. Sobre la legisladora de Creo pesan varios cuestionamientos que van desde el mal uso de la credencial de la Asamblea, gestión de cargos públicos y un comportamiento indebido de sus asesores, quienes han sido separados de sus cargos. Nadie puede estar por encima de la ley, eso tiene que quedar perfectamente claro. Y por lo tanto, pues los asambleístas todos tenemos que ser tratados con la misma vara. En Alianza País no se han reunido para adoptar una decisión, pero Lenin Plaza advierte que estos escándalos han generado precedentes negativos para la imagen de la Asamblea. Creemos que se debe juzgar como a las otras dos asambleístas. Es decir, destitución. Porque aquí no debe haber asambleístas ni de primera ni de segunda. En Creo mantienen su respaldo a Galarza y esperan escuchar sus argumentos cuando ejerza su derecho a la defensa en el plenario. Si es que existen causales entre el comportamiento y la norma y la adecuación del comportamiento a la norma de sanción, pues que se ejecute. De llegar hasta la destitución, dice Fabricio Villamar, este no sería el último caso de autodepuración en la Asamblea, pues hay más nombres de legisladores en entredichos. El agiotismo es una causa por la cual un asambleísta no debería estar aquí. Y esto está sucediendo. Hay informes de responsabilidad penal sobre gente que participó en darles contratos a la gente de Odebrecht. En entrevistas de radio y televisión, en esta jornada la legisladora por Tungurahua abrió fuegos contra quienes señala serían los que están buscando su caída. Alexis Moncayo, Telediario. Padres de familia de 4.385 estudiantes de tercer año de bachillerato están a la expectativa de la resolución del Instituto Nacional de Evaluación Educativa INEVAL respecto a tomar nuevamente el examen Ser Bachiller por haberse registrado filtraciones de dicha evaluación. La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional trató el tema. Entre el 17 y 21 de enero del año en curso se aplicó el examen Ser Bachiller para los estudiantes del tercer año de bachillerato del ciclo Costa. No obstante, no se excluyeron que rindan dicha prueba estudiantes de todo el país que quedaron rezagados de procesos anteriores. ¿Cuál es la novedad? Que días después de realizado este examen, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa INEVAL notificó a más de 4.385 estudiantes que dicha prueba quedaba anulada y que la misma era reprogramada para la primera semana de febrero debido a que se habría filtrado el contenido de las formas 5 y 6, es decir, de 2 de los 180 modelos que el INEVAL diseñó como contenido de la evaluación Ser Bachiller. Luis Arteaga es padre de familia de uno de los 4.385 estudiantes a los cuales no se les hizo válido el examen. Reclama que a ellos se les ha vulnerado en sus derechos porque no hay constancia hasta el momento de que 1, 2 o un grupo de los evaluados sean los responsables de haber conocido por medios ilícitos el contenido del examen. El INEVAL es el que cambia, pone las claves y todo. Los estudiantes que van a rendir su examen, ellos tienen una computadora, en esa computadora entran con su clave y proceden a dar sus exámenes. Este asunto se trató en la Comisión de Educación de la Asamblea. Se aprobó una resolución donde, entre otras cosas, se exhorta al INEVAL a que no reprograme el examen Ser Bachiller para febrero porque retrasaría el ingreso de los chicos a las universidades y que se haga válida la nota ya registrada, a excepción de los casos donde se logre determinar a los responsables de la supuesta filtración. En ese sentido tendrá que suspenderse, pero en los otros casos se recomienda el que se mantenga este puntaje ya publicado y ha notificado a los padres de familia. Sin embargo, este requerimiento no fue aceptado en un inicio por el INEVAL. Su directora, José T. Arévalo, argumentó que de por medio hay reglamentos y plazos establecidos. Las personas que no asistan no tendrán nota, entonces esta es una repercusión muy grave que deberían tener en cuenta las personas. Y si nosotros tenemos que venir y tomarnos el INEVAL, aquí estaremos en Quito. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa dará a conocer una decisión final sobre este tema en el transcurso de las próximas horas. Javier Ceballos, Telediario. Y en Guayaquil, el interventor designado por el Ministerio de Educación en la unidad educativa CEBI denunció ante la justicia un nuevo caso de abuso sexual. La víctima sería un niño de 5 años de edad. Durante su comparecencia en la Unidad Judicial del Albán Borja en Guayaquil, el nuevo interventor del Colegio Internacional CEBI presentó ante la Fiscalía del Guayas un nuevo caso de abuso sexual a un menor de 5 años. En base a aquello, como fiscal encargado de la Fiscalía Novena de Violencia de Género, se aperturó una nueva investigación previa en contra del hoy sentenciado ya
de apellido Palacios M, para que sea investigado por este nuevo delito de naturaleza sexual. El delegado del Ministerio de Educación reemplazó a la anterior interventora que fue impedida de realizar la respectiva inspección por parte de los administradores del plantel. Sumado a esta falta, el no pago de las sanciones llevó al ministerio a solicitar su cierre, medida que luego fue apelada. Nosotros lo que hicimos fue poner a un nuevo interventor, que en este caso es un auditor de nombramiento del Ministerio de Educación, para brindar acompañamiento a esta institución educativa. Este nuevo hecho se suma a la lista de abusos sexuales pendientes de juicio en contra del ex profesor de música, sentenciado a 5 años de prisión por abreviado. El caso involucra a otras maestras e incluso se investiga una red de pornografía infantil. Mientras tanto, los padres de las víctimas piden justicia. Mi hija está en psicólogo ya más de 1 año y sigue con el mismo tema, no puede dormir sola y muchas cosas. No sé si se va a olvidar, se va a revertir. Infecciones, daños físicos, muy aparte de los psicológicos, a los niños y a los padres. Niños de 3 años de edad, infantes, tienen que recorrer por su vida habiendo sido abusados sexualmente y violados. Mariuxi Buenaño, Telediario. Las autoridades del sector educativo del país informaron que hasta diciembre de este año se reabrirán 1000 escuelas comunitarias. Además, se anunció la reducción de la carga administrativa de los maestros. En cadena nacional, el presidente Lenín Moreno anunció este miércoles la reapertura de las escuelas rurales. Se estima que durante el gobierno pasado se cerraron 7000 establecimientos educativos. Hoy anuncio con inmensa satisfacción que desde la próxima semana se reabrirán todas las escuelas rurales. Esa es la nueva escuela que se reabre con el compromiso y el esfuerzo de todos. Niños y niñas transitan largas distancias, le prometieron transporte. No hubo transporte. El ministro de Educación, Milton Luna, precisó que hasta finales de año serán 1000 establecimientos en varias provincias los que retomen sus actividades. Hemos hecho ya un mapeo en las provincias centrales, ¿no?, donde hay más concentración indígena del país, es decir, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Algo Bolívar. También en la costa, en Esmeraldas y en la Amazonía. Para esto hay una planificación que contempla las solicitudes y el número de niños y niñas de las comunidades. Se cuenta con $70 millones de presupuesto. Necesariamente va a haber una racionalización y reestructura y reorganización del personal docente en el territorio. Mientras que para fomentar una convivencia pacífica se incorporará la enseñanza de valores. Vamos hacia un desarrollo integral humano de todos nuestros alumnos, y ese desarrollo se basa en el ejercicio de la solidaridad, de la bondad, del respeto, de la honestidad, del amor hacia sí mismo. Vamos a incorporar las materias pertinentes. Y hasta tanto tendremos la hora diaria del gobierno en radio y televisión, que suplirá esas materias con temas educativos para que se conversen, para que se discutan en los colegios y en los hogares. Sobre la carga administrativa que tienen los docentes, se dijo que fue un error del anterior gobierno que perjudicó la pedagogía, por lo que se reducirá considerablemente. Un 50% de su actividad se pasa en actividades de tipo administrativo. Estaríamos hablando de un proceso de reducción de 40 a 45 procesos administrativos. Son los mismos horarios, pero hoy haga lo que tiene que hacer un profesor: preparar sus clases y dar bien sus clases. En relación al destino de las escuelas del milenio que están sin uso, el ministro Luna manifestó: serán reutilizadas en función de la propuesta pedagógica que estamos diseñando. Una de las líneas que va a implementar como política educativa este ministerio es el desarrollo de la educación técnica. Acciones que se aplicarán paulatinamente y que pretenden fortalecer la educación en el país. Sofía Montoya, Telediario. Y precisamente para conversar más sobre la decisión de reabrir los centros educativos rurales y otros temas relacionados al ámbito educativo, esta noche nos acompaña el ministro de Educación, Milton Luna. Gracias, ministro, por estar con nosotros aquí en Telediario. Muchas gracias también. Bueno, para arrancar, ¿por qué se decide reabrir escuelas comunitarias rurales? Por varias razones. Probablemente la primera es por cumplir
con un precepto básico de los derechos humanos, que es el de garantizar desde el Estado la educación, el derecho a la educación de los niños y de las niñas, entendido que primordialmente los niños y las niñas tienen un respaldo moral y legal, y sobre todo desde los derechos humanos, que es el interés superior del niño, que consta además en la Constitución. Pero hay un aspecto bien importante, ¿no? Es el derecho a la educación cerca a la casa, no lejos de su casa. ¿Y eso no se estaba cumpliendo? Y eso, lamentablemente, con una decisión de corte administrativo y de gestión, en la época del Correato, se estableció una política de reducción de establecimientos educativos, en el sentido de, y ese fue el anuncio, de bajar de 19.000 a 5.000 establecimientos. Por lo tanto, se cerraron cientos y miles de escuelas en el país, particularmente en la zona rural. ¿Con qué consecuencias? ¿Cuáles fueron los efectos, precisamente? Uno, los niños, por una pésima planificación, tuvieron y tienen que caminar largas distancias para llegar al nuevo establecimiento, que eran las denominadas escuelas del milenio o escuelas o colegios fusionados. 2 horas, 1 hora o más, recorriendo en las peores condiciones. ¿Pero no se habría ofrecido una transportación para llegar a esos unidades educativas? Les ofrecieron transportación y nunca se cumplió. Por lo tanto, los padres de familia, y ese es el segundo efecto, se hicieron más pobres. ¿En qué sentido? En el sentido en que tuvieron que financiar de sus bolsillos pobres el transporte de sus hijos. Entonces, pero aquí viene otro problema, o sea, que ese transporte era un transporte, y de igual manera, denigrante para su condición humana. O sea, tenemos filmaciones, hay investigaciones donde lamentablemente los chicos, y sobre todo en las zonas rurales, eran transportados, y seguramente todavía lo siguen siendo, en camionetas que eran utilizadas para el transporte de la leche o el transporte de ganado. Nuestros niños tratados como ganado. Finalmente eso también significaba un riesgo para la comunidad estudiantil, ¿no? Y ese también es otro efecto, no solo para la comunidad estudiantil, sino para la propia comunidad. El tremendo efecto que se da es que los padres de familia, angustiados por esa situación, contribuyendo con sus recursos, los chicos, atravesando esta serie de circunstancias pésimas, deciden, los padres de familia, acercarse más bien a vivir en poblados urbanos o migrar definitivamente a las ciudades. Entonces el efecto de una política del Estado fue profundizar la migración campo-ciudad en todo este periodo. Ahora, eso también redunda en que, al menos en las zonas de las comunidades indígenas, nunca se entendió que la escuela era y sigue siendo y seguirá siendo el centro, el espacio fundamental de su reproducción cultural y social. El momento en que usted le quita la escuela a la comunidad se muere, produciéndose un fenómeno conocido como etnocidio. Entonces, fíjese los impactos múltiples, ¿no? Por esa razón, para que regrese, en este caso, la alegría que son los niños de la comunidad, hay que reposicionar y retornar la escuela. Y para eso, vea usted, esta no es una decisión en realidad solo del Estado. Fundamentalmente ha sido una decisión de las propias comunidades, que en todo este periodo, al menos en varios lugares, se resistieron en algunos casos y en otros casos cuidaron sus escuelitas, cuidaron sus escuelas y obviamente esperando que algún día se abran. Y efectivamente se van a abrir esas escuelas. Bueno, 70 millones de dólares costará todo este trabajo de reapertura de las escuelas comunitarias. ¿Qué es lo que va a pasar con las unidades educativas del milenio? ¿Cuál es un poco la transición que habrá de aquellos estudiantes que tienen que regresar a sus escuelas comunitarias y su relación con esas unidades educativas del milenio que agrupaban a un número importante también de estudiantes de distintas comunidades? Lo primero es que las propias comunidades en todos estos años abandonaron las escuelas del milenio. ¿Hubo una deserción escolar? No,
porque en algunos casos lograron por su propio esfuerzo abrir sus viejas escuelas. En otros casos se trasladaron esos chicos con sus padres, como mencionaba, a las ciudades. Lo que vamos definitivamente a hacer es a reutilizar o utilizar bien esos establecimientos, esas construcciones donde hubo una altísima inversión, entre $1 millón e incluso hasta $7 millones costó cada unidad. Lo que tenemos que hacer es utilizarlas positivamente, y en este caso estamos pensando que muchos de esos edificios con su infraestructura podrían tranquilamente servir en una reorientación para los chicos mayores, en el sentido de que sobre todo sean una propuesta para la educación técnica y agrícola en las zonas donde estén. Entonces no van a ser arrojadas, ni no van a ser tampoco no utilizadas, van se les va a utilizar. Bien utilizadas, que es el tema más importante. Ahora, mucha gente dice, pero ¿cómo van a reabrir? Van a reabrirse en las mejores condiciones. Si se vamos a reabrir, se van a reabrir, en este caso, desde una perspectiva integral, mejorando, en este caso, la propuesta educativa para ese tipo de escuelas, que en muchos casos son unidocentes, pluridocentes, bidocentes, en fin. Pero hay efectivamente propuestas pedagógicas innovadoras muy importantes que se adaptan a esa situación, y por lo tanto tendrán que los profesores ser capacitados para ejercer de la mejor manera su función. Pero también hablamos de buena infraestructura, material didáctico, y sobre todo lo que queremos es propiciar un ambiente de minga, en el sentido de que no solo el Estado ponga, ni solo la comunidad se apropie, como efectivamente se apropia a través de todas las acciones que implementa, sino que también contribuyan, en este caso, los consejos provinciales, las juntas parroquiales, los municipios, y si quiere apoyar en esto también la empresa privada. A ver, ministro, ¿cómo va a marchar este trabajo de reactivación de las escuelas comunitarias? ¿Ya se tiene definido cuáles son estas instituciones que inicialmente se reactivarían? ¿En qué provincias? ¿Qué se está privilegiando en este plan de reactivación de las 1000 escuelas a lo largo de este año? Hay varios criterios. Un criterio fundamental es que, obviamente, la mayoría de estas escuelas están en el sector rural. El otro criterio es el índice de pobreza, es decir, vamos a responder a las necesidades de los más pobres del país. Tercero, es a la propia acción y solicitud de las comunidades. Es decir, ya tenemos, este momento, dentro del Ministerio de Educación, tenemos más de 1000 solicitudes. ¿De dónde son principalmente esas solicitudes? Son de la Sierra Central, la mayoría. Ya. Por eso hablábamos de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, incluso Bolívar. Comunidades indígenas. Sí. Y sobre todo de comunidades indígenas. Tenemos también peticiones de varias zonas de la Amazonía y obviamente también de la costa, ¿no? Particularmente Esmeraldas, Manabí, en fin. Entonces, todo lo vamos a distribuir también en términos de equidad, ¿no? Es decir, pero sobre todo respondiendo en esta primera instancia, en esta primera fase. Por lo tanto, estamos pensando que en esta primera fase reabrir alrededor de 1000 escuelas en este año y con esos recursos. Ahora, se ha calculado también, se tiene una cifra estimada de cuántos alumnos finalmente se reorganizarían dentro de esta apertura de las 1000 escuelas que están planificadas a lo largo del 2019. Sí, yo creo que estaríamos más o menos impactando en alrededor de 200, 300 mil estudiantes. ¿De qué edades en promedio? En este caso serían entre los 5 y los 12, 13, 14 años, ¿no? Pensando en que ingresaríamos a afectar positivamente a lo que es la educación general básica. Bueno, ministro, también han habido otras decisiones que se han tomado desde su cartera del Estado muy importantes, y entre ellas es una reforma al pénsum educativo. Se van a incluir de nuevo materias que apunten a la formación en valores, sobre todo, como lo ha dicho ayer el presidente de la República en una cadena nacional. ¿Cuándo entrará en vigencia este tipo de materias ya en el sistema educativo ecuatoriano? En términos estrictos, es un afinamiento del pensum, porque sí existen varias materias, pero en algunos casos
lamentablemente existe una sobreabundancia y sobrecarga de información y de materia, entonces hay que racionalizar. En otros casos hay que hacer un reordenamiento de enfoque. Por ejemplo, en este caso, todo el tema de lo que significa la educación ciudadana, apuntaríamos a desarrollar destrezas y capacidades ciudadanas en múltiples ámbitos, sobre todo enfocado desde la perspectiva del ejercicio de los derechos y de las responsabilidades que tienen los chicos que asumir en ese doble concepto, ¿no?, del desarrollo de la ciudadanía. Pero también apuntando no solamente a la formación en el aula, estrictamente en la relación profesor-alumno, sino también en toda la cantidad de posibilidades de extracurriculares que se pueden realizar y que se realizan en otro tipo de espacios, ¿no? Entonces, pensamos, por ejemplo, desarrollar un acuerdo de convivencia, ya no el código de convivencia, que es muy desde el concepto jurídico, sino el criterio de cómo yo aporto desde mi instancia, desde mi situación, para tener una relación de convivencia armónica, para reducir, por ejemplo, todo el tema de la violencia. Cómo yo llego a compromisos para poder convivir mejor, para desarrollar mi institución, para tener otras posibilidades de aprendizajes. Entonces, y en esto no solo, en ese concepto, no solo que deban establecerse estas relaciones entre alumno-alumno, sino alumno-profesor, lo que existe de alguna manera, pero desarrollado y potenciado en un ambiente democrático. Claro. Porque lo que sucedió durante el Correato fue que se estableció un régimen de corte autoritario, que generó miedo y temor en los alumnos para poder desplegar y desarrollar sus capacidades democráticas. Y eso es lo que ahora se busca y pretende cambiar con estas iniciativas del Ministerio de Educación. Gracias, ministro, por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias al ministro de Educación, Milton Luna, por ofrecernos información relacionada a los cambios y a las medidas que en materia educativa se adoptarán en el transcurso de este año. Vamos a hacer ahora un breve corte al regresar. Entérese de las medidas que expertos sugieren adoptar en la Corte Constitucional para evacuar las causas represadas. Sigan con nosotros. Un rinoceronte, un chimpancé, una foca, un orangután y una jirafa son los protagonistas de estas historias. Nos adentramos a sus hábitats y a las diferentes circunstancias que debieron enfrentar para que expertos pudieran ayudar a salvar sus vidas. Planeta Peligro, todos los domingos a las 21 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Noticias, política, cultura, actualidad. Una mirada a profundidad de los acontecimientos de nuestro mundo. Enfoque Mundial. Todos los sábados a las 21 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Latinoamérica y su historia. Su desarrollo. El colapso del sistema de energía. Economía y política. Una mirada a sus personajes y lugares. Explorando temas trascendentales. Y los meses de oscuridad que dejó la tormenta tras su paso. América ahora. Todos los domingos 18:30. Por Ecuador TV. Comparte la emoción.
Gracias por seguir con nosotros. Brindar atención a adultos que deambulan por las calles y optimizar la transferencia de bonos serán parte de las acciones que emprenderá el Ministerio de Inclusión Económica y Social en el 2019 en Guayaquil, Durán y San Borondón. Durante el 2018, el Ministerio de Inclusión Económica y Social atendió a adultos mayores que se encontraban en situación de calle, con problemas de adicción a alcohol y otras drogas. Durante este accionar se evidenció el elevado número de personas que pasan por esta realidad en Guayaquil, por lo que se plantea la creación de un centro de atención para estas personas. Actualmente, junto a la Gobernación del Guayas, ya se contempla dónde podría estar ubicado. Es una estructura, un complejo bien importante que dispone de comedores, habitaciones, y yo creo que vamos a tener que trabajar ahí, pero obviamente con elementos profesionales mucho más complicados que solamente la prestación de refugio temporal. Otro de los puntos en los que trabaja el MIES es la actualización del registro social para optimizar la entrega de transferencias monetarias como el bono de desarrollo humano. El último registro con el que se contaba data de 2013, por lo que en 2018 se actualizó a 49.000 personas. La intención es brindar este servicio a quienes aún se encuentran en pobreza extrema e identificar a quienes no se ha atendido. Entonces nosotros tenemos que buscar a esas personas que no tienen seguridad social, que no tienen activos, ¿no es cierto? Son personas a las que hay que estudiar su condición de familia, su condición socioeconómica, su entorno. Nosotros trabajamos ahorita con la entrega de 950.000, cerca de 1 millón de transferencias monetarias al año. Entiendo que queremos un incremento el año que viene. Para hacer efectivo este trabajo, el MIES posesionó a nuevos directores distritales. Daniel Vázquez, director para Durán y San Borondón, buscará vincular a estas personas con situación de calle al ámbito laboral. Al sector productivo. Es muy difícil trabajar sin un objetivo, sin un horizonte, ¿ya? Y por ese sentido, yo creo que primero hay que, obviamente, acompañarlos, ayudarlos, hasta el momento que estén listos para cambiar un poco su rutina. Edwin Feijó, recién posesionado director del MIES para el norte de Guayaquil, buscará la cooperación interinstitucional para identificar a personas en pobreza extrema que aún no se benefician de los bonos. La coordinación que se está haciendo con instituciones como la Brigada de las Maneras, que forman parte del Plan Toda una Vida, y otras instituciones del Estado como Semplades, como INE, que se están sumando. El MIES emprenderá a la par acciones para atender la situación de pobreza que preocupa en algunos sectores de Guayaquil, como Monte Sinaí. Luis Alfredo Zúñiga, Telediario. Y el Pleno de la Asamblea Nacional reconoció a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y respaldó al mandatario Lenín Moreno frente a los insultos emitidos en su contra por Nicolás Maduro. 3 legisladores de diversas vertientes políticas, Fafo Gavilanes de País, Lourdes Cuesta de Creo y el socialcristiano César Roón, presentaron el proyecto de resolución la semana pasada, cuando Juan Guaidó se proclamó como presidente encargado de Venezuela. Esto identifica respaldar la posición del gobierno ecuatoriano en buscar una salida pacífica, una salida democrática. 69 votos a favor aprobaron esta resolución que no solo reconoce como jefe del Estado venezolano a Guaidó, sino que rechaza las políticas de Nicolás Maduro. Acorde también a lo que el presidente de la República dio su respaldo a Juan Guaidó, y también hemos declarado como gobierno ilegítimo al señor Nicolás Maduro. Con esto también desde la Asamblea se envió un mensaje de respaldo al presidente Moreno, quien fue objeto de ataques verbales por parte de Maduro y otros funcionarios de su gobierno. Que rechazamos de manera categórica los términos o los epítetos en contra de nuestro presidente. En el Parlamento de Ecuador hacen votos porque Venezuela puede encontrar una salida pacífica y democrática a esta crisis. De manera inmediata tienen que llamarse elecciones. No pueden haber confusiones, que esperemos un mes, que esperemos 2 meses, no, tienen que tomarse acciones inmediatas. Y que los mismos venezolanos accedan a recuperarse y buscar los mejores caminos para que democráticamente vuelvan a retomar lo que en algún momento significó un verdadero país con una potencia. Alexis Moncayo, Telediario. Jueces de la Corte Nacional de Justicia y de Cortes Provinciales se reunieron con los nuevos integrantes del Consejo de la Judicatura. La presidenta de la Corte Nacional, Paulina Aguirre, junto a los titulares de las Cortes Provinciales, presentaron el saludo protocolar a la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado. Además, se mantuvo una reunión plenaria donde se recalcó que el objetivo es el mejoramiento de la administración de la justicia. La Judicatura tiene como tarea evaluar a los jueces nacionales, la cual, según se ha manifestado, será a través de un proceso técnico y transparente. 2 medidas deberían adoptar los jueces de la Corte Constitucional para evacuar las miles de causas represadas en la institución. Así lo consideran dos juristas expertos en la materia.
Los nuevos jueces de la Corte Constitucional llegarán a sus cargos con la tarea de evacuar las causas represadas en el organismo. Solo durante la vacancia que empezó el 1 de septiembre ingresaron más de 1.400 procesos. Y que existen 14.000 causas, de las cuales el 85% corresponderían a acciones extraordinarias de protección. Es por ello que para los juristas consultados hay dos temas que deben ser modificados inmediatamente para poder operar. El primero es de acción directa en la Corte, reformando el reglamento de sustanciación de procesos, responsable de que miles de causas estén congeladas ya por varios años. El artículo 8 o 9, me parece, de ese reglamento prevé la figura de la impulsión judicial. ¿Qué es la impulsión judicial? Que se congelan los tiempos, los plazos, hasta que el caso llega a conocimiento del juez. Es decir, era la excusa perfecta de los jueces de la Corte Constitucional para que dilaten la resolución de las causas. La segunda, en cambio, deberá pasar por la Asamblea, pues consideran fundamental la presentación de un proyecto reformatorio a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Que permita, evidentemente, cumplir con los principios y reglas que establece la Constitución y, por supuesto, dar una solución a los ciudadanos tomando en cuenta la realidad procesal que tiene el país. Salim Saidán plantea un tema adicional que debería ser considerado y es del referente a un cambio para la conformación de las futuras cortes. Yo creo que no es conveniente que las funciones del Estado participen en este proceso. Tiene que ser un concurso abierto, un concurso público en el que postule cualquier persona que tenga formación, experiencia en el ámbito constitucional. Los jueces que se posicionan la próxima semana fueron elegidos para un periodo de 9 años, con renovaciones parciales cada 3, las cuales se realizarán por sorteo. Alex Llanos, Telediario. Más noticias. 3 altos mandos de la Policía Nacional serán llamados a declarar en el caso que se sigue por la muerte del periodista Fausto Valdivieso. Según la Fiscalía, el proceso presenta avances. Durante la audiencia que se sigue por el asesinato del periodista Fausto Valdivieso, el asambleísta y exministro del Interior José Serrano pidió se llame a declarar a 3 altos mandos de la Policía Nacional. Señalado el nombre del comandante general, de los oficiales que dirigían las investigaciones con la Fiscalía General del Estado, porque creo que ese es un elemento que va a ayudar en gran medida para que la justicia y el país puedan llevar a un término final pues esta investigación. Compareció Fiscalía conjuntamente con su abogado, dio la versión libre voluntaria y aportó con ciertos elementos adicionales a la investigación que están siendo depurados para continuar con el posible móvil del fallecimiento de Fausto Valdivieso. Fausto Valdivieso fue asesinado en abril de 2013. Los policías en mención son el comandante Rodrigo Marcelo Suárez Salgado, quien en ese entonces era comandante general de la policía, el coronel Javier Galarza, que estaba a cargo de la unidad antinarcóticos, y el mayor Max Rojas Encalada. Son los que podrían aportar detalles sobre el caso. Que van a ser en los próximos días llamados para que den sus versiones libres y voluntarias, ya que según la versión del doctor Serrano, ellos habían elaborado informes en todo este caso. Según el abogado de la familia Valdivieso, esto significa un avance en el proceso. Estamos complacidos por eso y creo que va a ser muy importante poder contar con estos oficiales para que nos digan detalles que probablemente no hayan constado en la primera investigación, sobre todo sobre algunos informes que aparentemente no fueron entregados. La próxima semana se espera rinda su versión Lady Zúñiga. Buscado para el próximo lunes 4 de febrero, 11 de la mañana, a la ex ministra de Justicia y que fue en aquella época del fallecimiento de Fausto Valdivieso, asesora del Ministerio del Interior, la doctora Lady Zúñiga Rocha. El pedido de versión libre y voluntaria, que fue por 2 ocasiones al expresidente Rafael Correa, él supo indicar mediante su cuenta de Twitter personal de que quería hacer su diligencia de versión libre y voluntaria vía diplomática. Mariuxi Buenaño, Telediario. El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, presentó a la titular de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, varias reformas a la ley de tránsito que en esencia proponen la legalización de las plataformas Uber y Cabify para su incorporación formal al servicio de taxis. A partir de ahora empieza un camino que no será nada fácil recorrerlo. A nombre del Consejo Consultivo Ciudadano de Movilidad, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, entregó a la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, un proyecto de reformas a la ley de tránsito, que en síntesis propone la legalización de los servicios conocidos como Uber y Cabify al taxismo formal. De acuerdo al burgomaestre, esta es una propuesta socializada con todos los actores involucrados en este tema. Pensando siempre primero en el usuario, será deseable ampliar el número de opciones, el número de alternativas
para que sea el ciudadano quien pueda escoger por calidad y por precio. No podemos cerrar los ojos a los nuevos avances tecnológicos en el mundo. Si la comisión ocasional que tramita las reformas a la ley de tránsito da paso a este planteamiento, estas compañías deberán legalizarse con domicilio en el país y cumplir así las normas societarias y tributarias. Además, el 5% de sus ganancias deben ser entregadas a los respectivos municipios. Sus conductores deberán tener más de 18 años, su licencia de manejo debe estar vigente con 25 puntos y que sus vehículos tengan una vida útil de al menos 5 años. Las tarifas serán reguladas por cada municipio. Es defender el interés ciudadano en el derecho legítimo que tiene a un espacio de movilidad. Realmente creo que no hay mejor forma sino transferir al ciudadano justamente que exprese sus aspiraciones y sus expectativas sobre los servicios que el país y las ciudades deben mantener. Antes de que inicie formalmente el trámite en la asamblea de esta propuesta de legalización, taxistas amarillos consultados ya anteponen su rechazo. Porque este es un trabajo que lo hemos venido desempeñando desde hace muchos años. Está muy mal eso, pero ya se veía venir eso del alcalde como que fue en contra de nosotros. Que perjudica a todos los taxistas. ¿En qué sentido? En el sentido que nos quitan el trabajo porque dan las aplicaciones. No hay un plazo determinado para el trámite de estas reformas a la ley de tránsito. Javier Ceballos, Telediario. Trabajadores de CNT piden que antes de que se concrete una concesión de la Administración de la Estatal de Telecomunicaciones, se aseguren sus derechos laborales. Exigen transparencia en el manejo de la empresa y la intervención de la Comisión Nacional Anticorrupción. Tras el anuncio del gobierno de buscar la concesión de la Administración de la Estatal de Telecomunicaciones, CNT, trabajadores tienen sus reparos. Ellos afirman que tienen claro que este proceso no implica una privatización, pero quieren que se respeten sus derechos laborales. Que se mantenga la estabilidad de los compañeros trabajadores, de que se respeten sus derechos como trabajadores consagrados en la Constitución de la República y consagrados en nuestro contrato colectivo también. Estos puntos serán expresados en mesas de trabajo que tendrán con el gobierno en Quito a partir de la próxima semana. Trabajadores piden además la transparencia en el manejo de la empresa, pues a su consideración esto no ha existido. Existen más de 20 años que no existe un balance en CNT. Y eso es grave, compañeros. Eso es grave porque nos deja la clara idea de que se ha manejado la empresa como que fuera una tienda de la esquina. Jorge Rodríguez, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, concuerda en que deben transparentarse las cifras económicas de CNT, pues sin esta información no se puede hacer un balance. No sé cuánto es el 25%. Porque no tengo específicamente el monto real de ventas de una serie de los 10 últimos años. No tengo adicionalmente también cuál es el saldo positivo de utilidades que podría o que ha tenido durante los 10 años. No tengo la cantidad. Y por lo tanto, ¿cuáles son las proyecciones? Evidente. Rodríguez propone una auditoría de las distintas administraciones de CNT, pues sospechan de irregularidades durante el gobierno anterior, cuando el ex vicepresidente Jorge Glass era parte del directorio de la empresa. Hay un tema que especialmente nos preocupa, el tema de la contratación de lo que es el cable submarino, las concesiones que hubo, cómo se trabajó con la Superintendencia de Telecomunicaciones. En definitiva, ahí hay un entuerto que realmente nos puede permitir tener una punta de un hilo que nos pueda llevar hacia el descubrimiento de cierto tipo de negociados que se hicieron en el gobierno anterior. El proceso que lidera el consejero del gobierno, Santiago Cuesta, implica la concesión del 100% de la administración de CNT por 20 años a un valor de 4.000 millones de dólares y el Estado reservará el 25% de las utilidades. Los trabajadores indican que si se respetan sus derechos laborales y existe una transparencia en administraciones anteriores, la concesión es positiva. Luis Alfredo Zúñiga, Telediario. Información electoral, representantes de partidos políticos de Esmeraldas, Manabí, Galápagos, El Oro, Los Ríos, Guayas y Santa Elena, que presentaron candidatos a las seccionales del 24 de marzo, mantuvieron un diálogo con representantes del Consejo Nacional Electoral para socializar el calendario electoral y varios detalles para el día de los comicios. La cita tuvo lugar en la delegación del CNE en Guayas. Ellos van a determinar la forma del proceso electoral, cómo van a hacer las impugnaciones, cómo van a realizar los procedimientos de controles, hasta dónde las organizaciones políticas pueden estar en las juntas receptoras del voto, qué es lo que pueden y qué es lo que no deben hacer, y luego al finalizar el proceso, cómo va a ser la asignación de escaños para las dignidades pluripersonales.
Y el consejero nacional electoral Luis Verde Soto prevé que entre este viernes y la próxima semana se entregue al organismo de control un informe acerca de la investigación sobre la presunta presencia del narcotráfico en la campaña para las elecciones de marzo próximo. Esta mañana, en Primera Impresión, aseveró que se ha hecho un seguimiento de 2 casos y dio detalles de lo hallado. Lo que hemos encontrado no es una provincia, rectificaría, hemos hecho una investigación general y hemos tomado 2 casos. Hemos visto, por ejemplo, casos de eventuales candidatos o de posiciones o de flujos de candidaturas en las cuales caudillos locales que presumiblemente están vinculados a actividades ilícitas, los amparan, los impulsan. Hemos visto casos de probable lavado de ilícitos, de dinero ilícito a través de rifas, a través de una serie de modalidades de transferir recursos a candidaturas probables, por tanto no hay candidaturas fijas, y a la vez para generar legitimidad en la población. En la ciudad de Archidona, en la provincia de Napo, la propaganda electoral será controlada mediante una ordenanza municipal. Las organizaciones políticas también dejarán en prenda $500 para ocupar espacios públicos, valor que será devuelto una vez que se compruebe la entrega en buen estado de los mismos. El próximo 5 de febrero inicia la campaña electoral y es común que las organizaciones políticas coloquen publicidad en los espacios públicos. Esto afecta al área urbanística. Pido muy comedidamente a las autoridades respectivas de control que se vea, que se corrija estos errores. No es bonito ver a una ciudad empapelada. En el cantón de Archidona ya se evidencia paredes pintadas con el nombre de uno de los candidatos a la alcaldía. Es por ello que en el interior del Consejo Municipal se trata una ordenanza que regule la utilización de estos espacios para propaganda y publicidad electoral. Ahí depende ya el municipio de que controle todo eso, la comisaría más que todo. La ordenanza ya fue aprobada en primera instancia. Las autoridades convocaron a los movimientos y partidos políticos para su socialización, pero casi nadie asistió. Hacer una socialización previa a la aprobación en segunda instancia. Dicha orden normativa regula pues a dónde debe estar ubicada la publicidad y cuáles son los lugares que no está permitido pues ubicar esta publicidad electoral. En la ordenanza se estipula una sanción económica del 25 al 50% de una remuneración básica para las organizaciones políticas que incumplan con este reglamento cuando entre en vigencia. En el caso de carteles, anuncios de elementos de propaganda electoral colocados en edificaciones, casas o construcciones de propiedad privada dentro del perímetro urbano de la ciudad que no hayan sido autorizados, se cobrará una multa equivalente de un salario básico unificado a los coordinadores responsables del partido, movimiento, organización política, según sea el caso. Además, en caso de que los políticos requieran canchas cubiertas para sus mitines, deberán pagar una garantía de $500 que serán devueltos una vez que se verifique que el lugar quedó tal como lo recibieron. Juan Sarmiento, Telediario. Y este 21 de marzo, los habitantes del Cantón Girón en la provincia de Azuay tendrán una papeleta más para sufragar, pues además de elegir a las autoridades seccionales, se efectuará la consulta popular en donde se preguntará si están de acuerdo en que se realicen actividades mineras en las fuentes de agua y páramos del sistema hidrológico de Quimsacocha. Esto luego de que el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó el plan operativo y convocatoria en la que participarán 15.363 electores de 3 parroquias. En esa zona está el proyecto Loma Larga, operado por la empresa canadiense Inmetals desde el 2011. Vamos a hacer una pausa y al volver, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias de Ecuador organiza simulacros en caso de tsunami con la finalidad de generar una cultura de prevención. Les contamos en breve luego de la pausa. Hoy, la hija de Seida ha desaparecido. ¿Jasú? ¿Jasú? ¿Jasú, estás aquí, cariño? Eje llega a casa de Lale para llevarse a las niñas. ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy aquí para llevarme a mis hijas. No lo harás. Dile eso al abogado cuando llegue. La decisión de la corte es definitiva. Ahora la tuición permanente es mía. Mi último deseo. Capítulos finales. Hoy, 21 horas. Por Ecuador TV.
Comparte la emoción. Este sábado, los chicos quieren presentar una obra de teatro. ¿Eso qué es? Esto es una obra de teatro. La dramaturgia de esta obra permite que el personaje del novio sea trabajado de manera totalmente independiente del resto de los personajes. Julia y Diego quieren que desaprueben la solicitud de demolición del taller. Pretenden demoler el taller. Y por último, y más terrible, parece que pretenden separar a todos los integrantes del mismo. Sí, solo sí. Sábado, 20:30, por Ecuador TV. Comparte la emoción. Preguntas sin respuestas. Misterio. Secretos. Solo el detective más famoso del mundo podrá resolver los casos más complicados. No te pierdas sus aventuras en la serie ganadora de 9 premios Emmy, Sherlock, todos los sábados a las 22 horas, por Ecuador TV. Comparte la emoción. Las historias continúan. Y Christian Johnson te invita a conocer cómo se ganan la vida los ecuatorianos en Estados Unidos. Algunos lo hacen conduciendo. Todo el mundo me conoce como Paquita la del Bus. Otros vendiendo el sabor de nuestra tierra. ¿Cuál es el secreto de la comida ahora? Oh, el secreto, la guayaba. Entérate qué labores hacen los ecuatorianos en el extranjero. ¿Por qué te gusta hacer esto? Porque así me gano la vida. 593 Ecuador, todos los sábados a las 19 horas, por Ecuador TV. Comparte la emoción. Kimono quería usar, su ropa era occidental. Su gran pasión. Próximamente, una impresionante historia llegará a Ecuador TV. Comparte la emoción. Más noticias. Gracias por seguir con nosotros en Telediario Estelar. 6 provincias participaron del simulacro organizado por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias de Ecuador, con la finalidad de generar una cultura de prevención. Según las conclusiones de las autoridades, la respuesta y reacción de la ciudadanía fue favorable. Con el anuncio de un sismo de magnitud 8.8 a una profundidad de 8 kilómetros en las costas de Esmeraldas inició el simulacro, causando además un tsunami que afectaría a toda la costa ecuatoriana. Se ejecutó el proceso de activación de los sistemas de alerta por tsunami y evacuación preventiva de las zonas posiblemente afectadas. Para la coordinación del evento se activó el COE nacional y los 5 COEs provinciales. En esta actividad participaron alrededor de 80.000 personas en las provincias de Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro, Galápagos y Esmeraldas, quienes según las condiciones y riesgos fueron evacuadas. Con esta capacitación, gracias al Servicio Nacional de Gestión de Riesgo, pude saber cómo en un caso de emergencia nosotros evacuar, ya sea aquí en el trabajo o sea con mi familia. Todos juntos como Gobierno Nacional ratificamos nuestro compromiso con la ciudadanía en torno a mantenernos activos y a generar una cultura de prevención. Como parte del Plan Nacional de Respuesta estuvieron presentes más de 10 instituciones. Cada ministro dirigió una mesa técnica de trabajo de acuerdo al manual y protocolo establecido por el COE. Hemos demostrado que el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos funciona, se activa y está articulado. Y esa es una buena noticia para el país. Estamos preparados. Así también la reacción en el sistema educativo valoró la respuesta y comportamiento ante algún tipo de desastre. Fue muy importante este ejercicio también porque el Ministerio de Educación puso a prueba el Plan Nacional de Respuesta ante emergencias, desastres y catástrofes. En torno al sistema de salud se ratificó que existe un mecanismo de despliegue ante cualquier contingencia. Contamos con 2 hospitales móviles de nivel mundial que están calificados, insisto, para respuesta de emergencias aquí en el Ecuador. Esos 2 hospitales móviles están prestos, listos, entrenados para su repliegue y despliegue y movilizarse en caso de desastre y emergencia para contar con la disponibilidad de hasta 200 camas de manera inmediata. Está previsto que en los próximos meses se desarrolle otro simulacro con la finalidad de generar una cultura de prevención en los ecuatorianos. Olga Velasco, Telediario.
Los primeros estragos del invierno que ataca a la parte alta de la provincia de El Oro se hacen presentes. El muro de una escuela colapsó y una vivienda se encuentra en riesgo. Autoridades realizan un recorrido. Una torrencial lluvia que cayó la noche de ayer sobre el cantón Portobelo causó varios estragos, entre ellos el colapso de un muro de la escuela Federico Foebres. En primera instancia, ya una vez diagnosticada la situación, procedemos pues a establecer mecanismos de prevención para que no se siga bajando esto, porque usted sabe que con una próxima lluvia va a seguirse desmoronando. El director señala que con la culminación del año escolar región costa será fácil realizar trabajos de reparación. Para ello se va a trabajar en unas bermas, fruto de un trabajo de ensaquillamiento de arena o de tierra con la finalidad de sostener el derrumbe propiamente de la tierra. Y el peso del agua y de los materiales pétreos es el que hace que este muro colapse. Varias viviendas fueron inundadas y una se encuentra en riesgo de venirse abajo. Una persona de la tercera edad que vivía allí fue evacuada por el personal de bomberos. Prácticamente fueron las personas que se brindó mayor ayuda en este sector debido pues a que prácticamente pues su vivienda se encontraba totalmente inundada. En las vías del cantón existen pequeños deslizamientos, por lo que se pide conducir con precaución. Pequeños deslizamientos de piedras, de tierra, pero que prácticamente no han afectado en su totalidad en la vía, pues, pero tenemos accesibilidad en este sector y que los vehículos puedan trasladarse en este lugar. La Secretaría de Riesgos evalúa la situación para emitir un previo informe. El caudal del río Amarillo se incrementó, pero no existen afectaciones hasta el momento. Maritza Castillo, Telediario. Amigos y amigas televidentes, les invitamos a que sintonicen Fanático, 23 horas este día jueves, palpitando lo que será la previa del segundo encuentro de la selección ecuatoriana de fútbol. Se enfrentará el día de mañana a partir de las 17 horas con 50 minutos a Uruguay. Tendremos todos los detalles del Congreso Ordinario del Fútbol Ecuatoriano. Hay nuevo presidente en la federación. Todo esto y más a las 23 horas aquí en Fanático. Comparte la emoción. Cine.es presenta un documental sobre la historia de dos madres y su lucha. Queremos solo vivir. El director nacional de asesoría jurídica del registro civil negó la solicitud de inscripción de la niña Satya Bignell, hija de Nikke y Helen, pareja de lesbianas de nacionalidad inglesa. Es contra la ley del Dios. Es algo inmoral. Ninguna persona podrá ser discriminada por su identidad sexual. Quiero luchar de ley. Vamos a luchar hasta el final. Próximo domingo 22 horas por Ecuador TV. Este martes en Memoria del Futuro, Organic Sorbent, una fibra absorbente de hidrocarburos totalmente reciclada. Bombasoil, un mejorador de suelo a base de estiércol de gallinas. Y Plan Z, un material biodegradable que busca reemplazar la espuma Flex. Las buenas ideas están en Memoria del Futuro. Este martes a las 22 horas, por Ecuador TV. Comparte la emoción. Forma parte de nuestro club de suscriptores de Diario El Telégrafo por $13,90 mensuales. Benefíciate de descuentos especiales en establecimientos aliados a nivel nacional. Club de suscriptores El Telégrafo, porque estar bien informado tiene más de un beneficio. Noticias internacionales. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, presentó su plan país para enfrentar la debacle económica venezolana, fortalecido por el reconocimiento de la Eurocámara, que pone más presión contra el mandatario Nicolás Maduro. Con el fin de atender la emergencia humanitaria, conseguir inversiones, frenar la inflación y reactivar la industria petrolera, el presidente de la Asamblea Nacional dio a conocer su plan país. Este plan no busca apretar, por cierto. No busca apretar, busca reactivar, busca buscar nuevas fuentes de ingreso para Venezuela. Este plan no busca chantajear al ciudadano, no más control social, no más depender
de un subsidio. Se negó a descartar la intervención militar estadounidense en medio de la escalada de la crisis política, social y económica, y dijo que el pueblo venezolano quiere poner fin a la dictadura de Maduro. Que el usurpador ponga eso como una solución a la crisis. Ya lo hizo en 2017. Él le hace ver a sus acreedores, a sus prestamistas, a sus aliados, que él quisiera resolver el problema. Antes decía que no tenía con quién entenderse, que la oposición estaba dividida, sorpresa. La oposición está más sólida, fuerte y enfocada que nunca. Y finalmente el líder opositor también hizo público que las fuerzas especiales de seguridad allanaron su residencia para intimidar a su familia y responsabilizó a Maduro de su seguridad. Están evidentemente midiendo y otra vez le sale mal, otra vez el jueguito de intimidación, otra vez el jueguito le sale muy mal. Quiero aprovechar para hablar de amnistía, quiero aprovechar para hablar de garantías. Nuestro corazón no se va a llenar ni de odio ni de resentimiento. Nuestro corazón y nuestras acciones están guiadas por Venezuela y al servicio de Venezuela. Nuestras acciones seguirán siendo ayuda humanitaria. Algo que fue condenado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a través de su cuenta en Twitter. Fernanda de la Bastida, Telediario. Y el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, invitó a Nicolás Maduro a que tenga una tranquila jubilación y le instó a aprovechar la oferta de indulto por parte del diputado Juan Guaidó. A través de Twitter indicó: deseo a Nicolás Maduro y a sus mejores asesores una larga y tranquila jubilación, viviendo en una bonita playa en algún lugar lejos de Venezuela. Esto mientras que el vicepresidente norteamericano Mike Pence informó que las investigaciones de la Administración para el Control de Drogas, DEA, ha apuntado a la corrupta narcodictadura de Maduro. Además, este viernes viajará a Florida para reunirse con ciudadanos venezolanos. Y los representantes de la televisión chilena detenidos la noche del martes en Caracas, capital de Venezuela, fueron puestos en libertad, mientras un equipo de la agencia EFE, que también fue retenido, será deportado a Colombia en las próximas horas. Los colombianos Mauren Barriga y Leonardo Muñoz y el español Gonzalo Domínguez, miembros del equipo periodístico de la agencia EFE de Noticias, recuperaron este miércoles su libertad y serán deportados a Colombia. La retención de este nuevo equipo de comunicadores provocó el rechazo no solo de otros medios de comunicación, sino también de autoridades y políticos. Es muy importante no entorpecer la actividad de la prensa. La prensa es un pilar fundamental de la democracia. Aquí desde el Parlamento Europeo hemos incorporado de manera expresa una enmienda a la resolución exigiendo de manera expresa y muy determinada la liberación de todos los periodistas que han sido apresados, detenidos arbitrariamente por Maduro. De parte del gobierno de Nicolás Maduro se asegura que la reacción en medios provocada por las detenciones del equipo de EFE y en días anteriores de televisión chilena, de dos periodistas franceses de la cadena TMC y de comunicadores venezolanos, responde a una operación mediática. Es inaudito e irresponsable que medios de comunicación envíen periodistas sin cumplir con los requisitos mínimos previos que exige la ley de Venezuela, para luego armar un escándalo mediático al que se suman sus gobiernos. Otra faceta de la operación mediática contra el país. A su llegada a Santiago, los comunicadores hablaron con la prensa, al igual que el canciller chileno Roberto Ampuero. Evidentemente el clima en Venezuela es complejo. Hoy día uno ingresa, no hay muchas garantías para la libertad de expresión. Fernanda Vera, Telediario. Revisamos más noticias internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, notificó al Estado ecuatoriano con la solicitud de medidas cautelares presentadas por los abogados de Julian Assange y le ha requerido proporcionar información sobre la situación del asilado en la Embajada del Ecuador en Londres. La notificación llegó el 29 de enero y después que la justicia ecuatoriana estableció en 2 ocasiones la legalidad del protocolo especial de visitas, comunicaciones y atención médica al fundador de Wikileaks, el cual garantiza tanto sus derechos como el cumplimiento de sus obligaciones en calidad de asilado. Gracias a ustedes también por acompañarnos mañana muy temprano desde las 6 de la mañana con más noticias y entrevistas para todos. ¡Feliz noche!